Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Una vez más agradecidos a nuestro Padre que nos concede volver a reunirnos en este domingo para meditar en su palabra y dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Lo que nosotros en realidad no podemos hacer, hermanos, pero Dios sí tiene la capacidad de hacerlo con su palabra. Ya el profeta, cuando Dios le había hablado, reconocía de que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que siempre hace el propósito por el cual el Señor la envía. Esta mañana, mis amados hermanos, queremos continuar estudiando este estudio que nos hemos propuesto confiamos que el Señor nos esté guiando, que tiene que ver con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene grandes y ricas enseñanzas para su pueblo, particularmente para los servidores del Señor, para sus siervos. Así que, una vez más, mis amados hermanos, capítulo 7, versículo 15, Mateo capítulo 7, versículo 15. Le hemos titulado Discerniendo a los falsos profetas y a los lobos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo les invito a que pudiéramos orar en esta hora pidiendo la bendición de nuestro Señor. Señor amado, estamos delante de ti una vez más, agradecidos, Señor, por tu gran bondad y fidelidad que nos concede, mi Dios, de poder tomar de tu palabra para sustentar nuestras vidas, dándole cumplimiento a lo que dice tu bendita palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de ti, Señor, de tu corazón, de tu boca. Bendícenos en esta hora, te pedimos. Danos un corazón humilde, sencillo, para recibir tu palabra, pero no también, Señor, sin pasar por largo la necesidad que nos des inteligencia, discernimiento, para poder tomar aquello que realmente tiene su origen en ti. Y a tu siervo dale la gracia, Señor, la habilidad, para no ser estorbo a tu bendita palabra en esta hora. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos declinando ya el mensaje del Sermón del Monte. Estamos finalizando prácticamente esta enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero decirle que todo el capítulo 5, capítulo 6 y del capítulo 7, del 1 al versículo 12, prácticamente son enseñanzas que el Señor se las está dando a sus discípulos, pero a partir del versículo 13 en adelante, nuestro Señor expone que aquello que ellos han aprendido del capítulo 5, capítulo 6 y parte del 7, a partir de esta enseñanza, hermanos, Cristo como que comienza a mostrar la manera cómo deben de ejercitar lo que han oído. Es un gran error solamente escuchar grandes y buenas enseñanzas si no hay disposición de practicarla. Hermanos, no hay crecimiento, no hay desarrollo en la vida cristiana. Usted puede llenarse de sus cuadernos con cantidad de notas. Usted puede llenarse de mucho conocimiento teológico. Pero mis amados, ¿cuál será el provecho
si en realidad no la ponemos por obra. La palabra de Dios no está solamente para ser conocida. La palabra de Dios está puesta para ser llevado a la práctica. Y entonces aquí la enseñanza de nuestro Señor nos habla acerca de estas personas que muchas veces tienen la apariencia de ser mensajeros de Dios, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque ellos aparentan ser personas que tienen de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, pero Dios los conoce y se dan cuenta, Dios se da cuenta, Cristo muestra de que ellos, a pesar de que se dicen ser maestros, que se dicen ser profetas, en realidad, amados, no tienen la naturaleza divina. Estamos hablando, dijéramos, del nuevo nacimiento. Este texto es como una advertencia a sus siervos y por supuesto para la iglesia. Esta enseñanza, mis amados hermanos, va directamente para aquellos que sirven a Dios. Y por supuesto, ¿cuál es el beneficio de la iglesia? El beneficio de la iglesia es discernir, detectar, poder conocer a aquellos que tienen la apariencia de ser servidores de Dios y en realidad poder discernir los que no son. La enseñanza de esta hora tiene que ver con eso. Así que particularmente quizás la exhortación pues no sería para muchos de nosotros en esta mañana, a menos de que usted se sienta un servidor del Señor, alguien que realmente ha sentido quizás un llamado a predicar la palabra. Probablemente esta palabra de hoy nos ponga a reflexionar. Pero a usted que es miembro de la iglesia, le será de utilidad para poder tener elementos de juicio y poder discernir y decir, este quizás tal vez no es. O poder decir, verdaderamente, esta es una vida que Dios le ha puesto y se le puede considerar como un verdadero servidor de Dios. Yo me humillo ante esta palabra, hermanos, sobre todo por la que viene en el versículo 21 al versículo 23, que es una palabra de gran desafío, porque dice, muchos me llamarán Señor, Señor, dirán que predicaron, hicieron milagros, sanaron enfermos. Y lo tremendo es la respuesta que el Señor da a todos aquellos que predicaron el evangelio, que hicieron milagros, que hicieron tantas cosas en el nombre del Señor, y que al final nuestro Señor Jesucristo le diga, en verdad os digo, no os conozco. Así que esta escritura no deja de poner en mí miedo, temor, porque yo no quisiera ser hallado entre aquellos que estuvieron predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que al final me vea hallado, que Dios me diga, ¿sabes qué, José Antonio? No te conozco. Así que, hermano, mi corazón se llena de temor. Mi corazón no deja de afligirse, decir, Señor, ten misericordia de mí, Padre, porque yo no quiero ser encontrado entre esos. Así que, hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo está hablando de profetas que proclaman y enseñan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día estamos teniendo tanta información por los medios, hermano, que decimos, Señor, cuánta facilidad hay de escuchar tu palabra por distintos medios, por la radio, por el internet, por la televisión. Hermanos, estamos inundados de predicadores, de pastores, que usted puede escucharlos a la hora que usted quiera, cuando usted quiera. Solo es de apretar un botón y ya tiene a un predicador, y si no le gusta ese, lo cambia por otro en cuestión de segundos, y si a este no le parece, lo cambia por otro. Pero el problema es que mucho cristiano está escuchando a cantidad de pastores sin discernir en realidad si serán verdaderos siervos del Señor. Continuamente escuchamos pastores que dicen a cada rato, hermano, Dios me dijo,
o el Señor me ha mostrado. Y entonces eso suele gustarle a la congregación. ¿Por qué? Porque dice, wow, Dios está requete súper cerca de este hombre que dice, Dios me habló, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. Y entonces, hermano, podemos tomarlo como que si fueran verdaderos servidores del Señor. Pregunten esta mañana, mis amados, ¿cómo poder discernir? ¿Cómo poder distinguir? ¿Cómo podemos distinguir entre los que son falsos y los que son verdaderos? Ore usted por su servidor, porque yo no quiero ser hallado falso, hermano. Quiero ser verdaderamente un servidor del Señor que le ame y que le predique a Él. Pero entonces, ¿cómo puedo discernir? Y la meditación de esta mañana tiene que ver mucho con poder ver principios para distinguir los que son verdaderos servidores de Dios y aquellos que no lo son. A la luz del texto que acabamos de ver, ¿verdad? Hay por lo menos 6 o 7 características que nuestro Señor Jesucristo distingue como aquellos que son falsos y que no son verdaderos. En el versículo 15, por ejemplo, se muestra que tienen falsa apariencia. Es lo primero. Tienen apariencia, pero es una apariencia falsa. Cuando dice, guardaos de qué dice, de los falsos profetas. Su rasgo, lo segundo, su rasgo principal es que son lobos. Y los lobos tienen cierta característica. Nuestro Señor Jesucristo, cuando puso lobos, Él estaba diciendo, estudien cómo son los lobos, analicen cómo son los lobos. Y así hay servidores de Dios que tienen esas cualidades que tienen los lobos. Ya vamos a estudiar a los lobos, nos vamos a hacer un estudio de la naturaleza del lobo. Pero ¿qué otra característica? También, hermanos, tiene marcas para identificarlos. Es decir, los frutos que ellos tienen revelan si son verdaderos o son falsos. Su naturaleza también, la cual, hermanos, si es una naturaleza corrupta, saben predicar, saben comunicar el mensaje, pero su estilo de vida, cuando no están predicando, hermanos, eso tiene que ver con una vida llena de corrupción, de maldad, de pecado. Son características. Número 5, su fruto no es bueno, sino que son frutos de maldad y son frutos de corrupción. El Señor dijo, por sus frutos los vas a conocer. A los verdaderos siervos del Señor los vas a conocer por sus frutos. Si son frutos de bondad, de misericordia, de humildad, o son frutos de maldad y de corrupción. Pero lo sexto es que su futuro está encaminado hacia el juicio eterno. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Y en séptimo lugar, su fruto los delata. En realidad, ¿quiénes son ellos? Con el tiempo, hermanos, los frutos no aparecen de la noche a la mañana, sino que con el tiempo van apareciendo y son muchas veces frutos de iniquidad, frutos de pecado, frutos de maldad. Pablo advertía, hermanos, a todas las iglesias que tuvieran el discernimiento para poder distinguir de aquellos que eran verdaderos servidores de Dios y los que eran falsos. Pablo dijo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo del 6 al 10, el apóstol Pablo decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio, como decía Pablo, un evangelio diferente,
Y Pablo decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, y aquí viene presentando a los falsos maestros, falsos profetas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, decía Pablo, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Pablo decía, tal persona sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo decía, pues ¿qué busco yo ahora? ¿Busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Trato de agradar a los hombres, y si así fuera, dice, si yo buscara agradar a los hombres, entonces dejaría de ser un siervo de Dios. Entonces, hermanos, una de las características que tienen los falsos profetas es que ellos realmente no están queriendo servir a Dios. Es un medio para ellos, hermanos, vivir su vida. Entonces, le sirven a los hombres, pero realmente no le están sirviendo a Dios. Y como más adelante Pablo decía, de vosotros saldrán vidas que os harán mercaderes de ustedes. ¿Qué decía Cristo de ellos? Guárdense. La palabra griega, en el griego, en el original, significa tengan cuidado de ellos. Deben de estar atentos, hermanos, y esta es la palabra de esta mañana. Debemos de discernir. El tema para la iglesia es: iglesia amada, discierne quiénes son los verdaderos, discierne quiénes son los falsos. No te vayas tan a la ligera de poner la televisión o poner solo porque este pastor me gusta cómo predica. En realidad, no, hermanos. Hoy prácticamente la iglesia tiene pastores como que si fuera buffet. Es decir, hermano, usted ya ha ido a comer a un buffet, ¿no? Donde le tienen la variedad de comida y entonces usted escoge el que a usted le gusta. Bien dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos en que hay comezón de oír y el mensaje que van a oír será conforme a su concupiscencia. Entonces, de aquel no me gusta porque predica muy duro. Ese no. Solo, pues sí, está bien que hable del pecado, pero la verdad que no, que hable de bendición, que hable de prosperidad, que me hable de cómo tener éxito. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, la palabra que Cristo decía, guardaos de los falsos profetas. Es decir, deben de tener cuidado de ustedes mismos. Así que esta palabra es una palabra de advertencia para la iglesia. Usted debe de considerar esta palabra. Esto no es para entretenerse esta mañana, mi hermano. Esto es para decirle: Señor, yo necesito que tú me des discernimiento, porque tú me estás dando una advertencia clara, una advertencia fuerte, una advertencia contundente, hermano, para poder entender. Entonces aquí hay una advertencia que prácticamente, si usted ve el contexto, nuestro Señor venía hablando de la puerta ancha y del camino ancho. Los falsos profetas no van a querer que la iglesia o el creyente busque la puerta estrecha, ni que ande en el camino angosto. Si usted no estuvo en el estudio anterior, yo le invito a que lo haga, porque allí se va a ver lo que es, hermanos, caminar por el camino ancho y lo que es caminar por el camino angosto. Dijo nuestro Señor Jesucristo: son poquitos los que andan en el camino angosto. En el otro, hermano, la mayoría. Allí entra la puerta ancha, hermano, allí va. Y en la iglesia, el problema es que varios en la iglesia, recuerde que este mensaje era dirigido a creyentes, no a inconversos, como queriendo decir, en la iglesia hay personas que han preferido caminar por la puerta ancha, por el camino ancho,
el que es bien cómodo, donde la mayoría va, y el camino angosto dentro de la iglesia, pocos la encuentran. Entonces, ¿quiénes son los falsos profetas? Aquellos cuya centralidad no es la puerta angosta, cuyo mensaje no es el camino angosto, sino que es el camino fácil, el camino donde uno se siente súper bien. Hay pastores, hermanos, que su mensaje es tan ligero que convierte creyentes de la misma manera, creyentes bien ligeros. Pero Dios desea, hermanos, que nuestras vidas sean fundamentadas y establecidas en la persona de Cristo. Tanto Pablo como Pedro y Juan, hermanos, estaban allí como atalayas para la iglesia, para mostrarle a la iglesia acerca de los falsos profetas, acerca de aquellos que serían como lobos. Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4, habló, hermanos, de estos a los cuales él advertía. Ya lo vimos en Gálatas, pero yo quiero verlo aquí en esta escritura. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrán tiempos, y yo creo que estamos justo en este momento, porque vendrán tiempos cuando las personas no soportarán, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué no la van a soportar? Porque tienen comezón de oír de lo que les gusta, sino que tienen comezón de oír, y se amontonarán para ellos maestros, conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias. Y dice la escritura: y estos falsos maestros apartarán de la verdad el oído, y van a preferir que mejor escuchen fábulas, cuentos, ilustraciones. Entonces, mis amados hermanos, Pablo está diciendo: esto va a sucederle a la iglesia. Y hoy en día eso está sucediendo, mis amados hermanos. Pedro también lo dijo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Pero hubo también, decía Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué dice? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente el ¿qué? Herejías destructoras. Es más, hasta podrán llegar a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué dice? Y por avaricia. Observe, hermanos, aquí está la característica de los falsos profetas también. No solamente te van a desviar de la verdad, sino que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, pastores que han hecho mercadería de la iglesia, ellos habrán de rendir cuenta delante del Señor. Que solo andan detrás del diezmo, que solamente andan detrás de las ofrendas, que solamente visualizan quién es la persona que tiene más dinero para sociabilizar con esa persona y ver qué obtienen de ellos. Son mercaderes considerados ante los ojos de nuestro Señor. Y son falsos, porque el Señor no mandó a sus siervos a que hicieran de la iglesia su mercadería. Entonces, yo quiero compartir con ustedes unos apuntes del doctor Colin Smith, si usted puede buscar, donde él habla, y esta parte de aquí en adelante, si bien hay algunas cosas que yo siento que el Señor me las ha dado, pero hermanos, quiero compartir lo que este hermano, ¿verdad?, que es un pastor de años, habla acerca de las características de los falsos profetas. En otras palabras, esta parte de este bosquejo no me corresponde a mí, sino a este hermano, pero que yo quise tomarlo
para edificación de nuestras vidas. Característica de los falsos profetas. Bueno, número 1, enseñan a partir de una fuente diferente. ¿Qué debe de hacer un verdadero pastor? ¿Qué debe de hacer un verdadero predicador? Hermano, su tarea es ser un vocero de Dios. Es realmente enseñar la palabra de Dios. Esa es su tarea. Entonces, ¿de dónde viene el mensaje de un verdadero predicador? Nace de la Escritura, nace de la palabra, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjese lo que dice Pedro, nosotros no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: nosotros tenemos la palabra de Dios más firme y más segura, y lo que les predicamos a ustedes es lo que hemos oído y hemos recibido de parte de nuestro Dios. La palabra, no de fábulas, no de ilustraciones, sino de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los falsos profetas? Ellos hacen su propio mensaje. Hacen sus mensajes, hermanos, algunas veces de lo que dice que Dios le dijo. Y se agarró de lo que Dios le dijo y comenzó a elaborar, no de las escrituras, sino de lo que él sintió que Dios le dijo. Y entonces se agarró de allí y comienza a enseñar. Pero su fuente no son las escrituras. Su base no es la palabra de Dios. Y yo sé que falto muchas veces a la ética de la homilética, porque hay veces que dice que no se debería de mencionar nombres de personas a la hora de exponer la palabra. Pero hermanos, como hoy estamos en medio de que la gente anda viendo una predicación, se pasa de la una, se pasa de la otra, y a mí la pena, lo que más pena me da es cuando me consultan y me dicen: pastor, fíjese que estuve oyendo a este predicador. Y luego nace la pregunta: ¿y qué le pareció? Buenísima, hermano. Y yo me dan ganas de ponerme a llorar, hermano. Produce tristeza en mi corazón cuando la gente me dice: ¿viera qué bien predicó? ¿Y a quién oíste? A Cash Luna, hermano. El hermano Marcos Witt entrevista a Cash Luna. Y la pregunta que le hace, hermano, la iglesia de Cash Luna es la iglesia más grande de todo Guatemala. Escuche bien esto. Es la iglesia más populosa. Tiene, hermanos, usted no tiene idea, tiene de todo. Y Marcos Witt entrevista, puede usted buscarlo, y le pregunta: oye Cash, ¿y tú cómo haces para predicar la palabra? ¿Te dedicas a estudiar? ¿La estudia? ¿Y sabe qué le dijo Cash Luna? No, le dijo: yo voy manejando y de repente voy platicando con Dios y siento que Dios me da una palabra y ya tengo el mensaje para el domingo. ¿Cómo? Pero si ni el apóstol Pablo hacía eso, hermano. Pablo le decía a Timoteo: oye Timoteo, se me olvidó la capa, tráeme la capa, pero tráeme las escrituras, tráeme los rollos. Era una vida estudiosa de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, cuando tú escuches a un pastor, discierne si te está hablando de lo suyo o te está hablando partiendo como base, como fundamento, está partiendo de las Sagradas Escrituras y te está dando de alimentar la palabra de Dios, que es la que realmente nosotros necesitamos como hijos de Dios. La palabra de Dios, no la palabra humana, no la palabra de un pastor. La palabra de Dios es la que necesitamos. Pero los falsos profetas, hermanos, ellos hacen otra cosa.
tienen un mensaje diferente y su objetivo es lo segundo que dice, ¿cómo se llama? Colin Smith. Tienen un mensaje diferente y un objetivo diferente. La pregunta es, ¿cuál debería de ser la sustancia del mensaje? Para el verdadero pastor, para el verdadero predicador, hermanos, su mensaje debe de ser la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él se debe de predicar, a Él se debe de enseñar, a Él se debe de dar a conocer. Era el mensaje del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los servidores de Dios, era dar a conocer la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. No es un mensaje humanista, cómo tener éxito, 4 puntos para que tu matrimonio logre estas grandes ventajas, 3 puntos para que tú tengas éxito con el trato de las personas, 24 puntos para... Y se van por los puntos. Se vuelve un tema humanístico y no un mensaje cristocéntrico. Yo le pido a Dios que me ayude, hermanos, que me dé la gracia, porque yo sé que el mensaje que se tiene que compartir es un mensaje donde Cristo debe de ser glorificado, donde Él debe de ser el exaltado, donde nuestras vidas, el mensaje nos lleve a depender de Cristo. Ese es el mensaje. Pedro lo dijo en segunda de Pedro, y yo aquí sí tomé algo, ya aparte de lo que yo sentía que Él me daba. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, aquí dice, mediante el conocimiento de aquel. Pero ¿quién es aquel? Es Cristo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Hermanos amados, para los falsos maestros, Jesucristo no es el centro de su mensaje. El centro del mensaje de ellos es averiguar qué es lo que la gente le gustaría oír, ver qué es lo que realmente la gente le gustaría escuchar. Y entonces averigua y va viendo, y de repente, hermanos, se mueve a lo que realmente las personas quieren oír, pero realmente no es Cristo. Aquí mismo en segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 dice, como habrá entre vosotros, decía Pedro, falsos maestros que introducirán, y esto es lo tremendo, van a introducir de manera encubierta, no se va a notar, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción, ¿cómo dice? Repentina. Cuando el Señor me dio el privilegio de estar de misionero en la República Dominicana, tuve la gran bendición de caminar por algún tiempo con el pastor Oscar Torrens. Nuestro hermano Oscar Torrens tiene una peculiaridad. Muchos le tienen miedo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese hermano procura que todo lo que haga sea conforme a la Escritura. Aleluya. Así que cuando usted anda con él, prepárese, porque todo lo que él va a hacer va a procurar que sea como dice la Escritura. Por eso es que el hermano hay veces bien callado, casi no habla, pero cuando habla, prepárese. Y a mí me daba miedo andar con él, pero fue un privilegio para mí. Fue un privilegio. Un día me dijo, mira, José Antonio, hay veces a nosotros los pastores nos toca probar a la iglesia cuánto en realidad la iglesia está fundamentada. ¿De veras? Le digo, sí. ¿Y cómo lo hace? Invito a otro pastor de otra iglesia, me dice. Y entonces cuando él comienza a decir cosas, yo me quedo expectante de lo que él está predicando y ver cómo la iglesia reacciona.
Hay pastores que dicen locura y media en el púlpito y yo escucho allá en el fondo, amén, gloria a Dios. Y me dice, ahí te das cuenta por dónde está la iglesia. Entonces hay algunos pastores que dicen locuras y tú las miras, me dice, de manera bien clara, pero hay otros que son más sutiles y traen una enseñanza bien escondida. Y es una doctrina falsa, pero la gente no lo distingue y le dice a la iglesia, le dice, amén. Eso te demuestra a ti en qué nivel se encuentra la iglesia, qué grado de crecimiento tiene la iglesia. Y yo dije wow, qué buena lección la que aprendí. Entonces dice que ellos traerán enseñanza de manera encubierta, herejías, de tal manera que la iglesia no la comprende. Los falsos maestros te hablan, hermanos, o más bien no te hablan de salir del pecado y de la corrupción. Pero un verdadero pastor, un verdadero predicador, se va a esforzar que cada vez su mensaje toque el punto del pecado. Hermanos, que incomode a su iglesia. Cada vez el pastor debe de ser más diestro en señalar el pecado, en señalar aquello que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta. Y aunque la iglesia se incomode, aunque la congregación, hermanos, yo ya les dije la vez pasada que, hermanos, es necesario muchas veces llegar al punto donde nos duela. Pero yo se los dije de buena manera, ¿no es cierto? Yo les conté a ustedes, les dije la vez pasada, cuando yo tuve un accidente en la moto. Y no es que fue hace poquito, fue hace mucho, hermano, porque alguien dice, ay, el hermano pastor todavía sigue andando en moto. No, hermano, eso era ya cuando tenía, ¿qué? 19 años, 20 años. Tuve un accidente terrible. Hermanos, toda la espalda me quedó, la camisa quedó toda deshecha. Y en la parte de acá, si me quito la camisa, usted me va a ver que todavía tengo la marca. Y cuando llego al hospital, la enfermera me acostó en una cosa de lámina, sacó en sus carretillas todos sus implementos, y entre ellos un cepillo, hermano. Y comienza esa señora, después de que me echó agua oxigenada, comenzó a darle, yo pegaba grito, hermano, porque me decía, déjese. Déjese, ¿por qué? Porque tiene granito, tiene piedritas chiquititas y tenemos que sacarlas. No lo puedo curar hasta que saquemos esas piedrecitas. Mis amados hermanos, muchas veces Dios trae una palabra que nos molesta. No es que sea la intención del pastor, pero la palabra nos incomoda. Y usted sabe qué debería de decir, aunque le duele, hermano, aunque usted diga, uy, sígale, pastor. Sígale, porque lo necesito. Hermano, yo lo amo a usted, hermano, pero tengo que hablar del pecado, tengo que hablar de lo que a Cristo no le agrada. Pedro decía en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Fíjese lo que decía Pedro. Basta ya el tiempo, ¿qué? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ellos andan en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Usted puede seguir en ese pasaje, pero Pedro está diciendo, hermanos, fíjese, este es un mensaje que no se lo está diciendo a los inconversos, se lo está diciendo a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Hermanos, hermanitos lindos y preciosos, ya dejen el pecado, hermanos. Hermanos amados en Cristo, ya dejen de andar haciendo lo que el mundo para ellos es normal, pero para nosotros los hijos de Dios no es normal. Es abominación, es ofensa a nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces los falsos profetas, hermanos, no le van a predicar
casi nada del pecado. Lo que quieren es que usted se sienta bien, que se sienta cómodo escuchando mensajes ¿cómo se llama?, de superación personal, mensajes que le ayuden a tener un mejor matrimonio, a ser un mejor padre, ¿me entiende? Pero no le quieren tocar el pecado para no hacerlo sentir mal, para que no se provoque en usted arrepentimiento. Esos son los falsos. Por ejemplo, hay un pastor que tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos. ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama el pastor que tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos? La pregunta es, ¿y por qué es que toda la gente le gusta ir allí? Joel Osteen. Joel Osteen tiene la iglesia más grande, hermano, de todos los Estados Unidos. Es tremendo. El estadio lo mandó a ampliar porque la gente no da abasto. Todo el mundo quiere estar allí. Pero déjeme hablarle de lo que sucedió. Puede usted buscarlo en internet para mostrarle que su pastor no le está mintiendo. En una entrevista que tuvo en los Estados Unidos con un periodista que ya murió, Larry King, Larry King lo está entrevistando a él. Y Joel Osteen está allí, respondiendo a varias preguntas. Pero una de las preguntas que me llamó mucho la atención fue esta. Le dijo Larry King: Joel, ¿y tú por qué no predicas sobre el pecado en tu iglesia? La respuesta de él fue la siguiente: no es necesario tener que hablar o predicar sobre el pecado, porque finalmente ellos ya saben que son pecadores. Qué bonito, ¿verdad? Ellos ya saben que son pecadores, así que ¿para qué los voy a incomodar? Hermano, literalmente así fue la respuesta. Búsquelo y se dará cuenta que así fue. Con razón la iglesia está requete llena. ¿Quién no le va a gustar donde no le van a tocar la llaga? ¿Comprenden, hermanos? Los falsos profetas, los lobos, no van a tocar sobre el pecado. Un verdadero predicador, hermanos, va a buscar, le va a suplicar a Dios manifestar el carácter de Cristo. Los falsos profetas, poco les importa manifestar a Cristo. Ellos manifiestan su carácter, su personalidad, lo que ellos son. Y muchas veces hay personas, hermanos, con personalidad, una personalidad fuerte, dominante, y eso lo jalan al ministerio. Ese tipo de personalidad, ese liderazgo de dominar a las demás personas, lo traen a la iglesia y lo transmiten, hermanos. Y poco les importa manifestar el carácter manso y humilde que Cristo nuestro Señor tiene y que nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Ellos están más interesados en mostrar su personalidad. Uno de estos días mi esposa y yo vimos y le dije, mi esposa me dijo: se ve que ese niño ya tiene un liderazgo natural. ¿Y qué sucedió? Vimos a 3 niños en una piscina. Los 3 no se conocían. Los 3 no se conocían, eran de padres diferentes. Y de repente aparece una mumujita chiquita. Y solo porque le movió una pelota, le dijo, se le para enfrente y le dice: a ver, le dice, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Por qué eres? Y yo, ¿cómo? Pero la mumujita chiquita. ¿Y qué te pasa conmigo? Y el otro bien calladito, más grande que él, hermano, y todo así. No pasa nada. Mejor juguemos, le dijo. Y vaya, tú le dices, te vas a poner aquí y yo me voy a poner allí y con la pelota y nos agarramos de la mano y los 3 nos vamos a tirar juntos. Lo dominó, hermano. Y otro así. Y me dice mi esposa: increíble, me dice. Un liderazgo nato. Pero ¿sabe qué se veía, hermano? Se veía tan feo ese niño chiquito, a saber qué tipo de padres tenía. Se veía tan feo, hermanos, dominar, hacer de los otros muchachitos
lo que él quería. ¿Y sabe usted eso? Hay pastores que son así. Suben al púlpito, tienen ese tipo de carácter. Hermano, ese no es el carácter de Cristo. Ese no es el carácter de mi Señor. Yo creo que mi Señor era, como Él lo dijo, manso y humilde de corazón. ¿Captamos? Pero le cuento, ese tipo de liderazgos, sus iglesias están llenas. Dolorosamente. Ellos, hermanos, no apelan tanto a las escrituras. Los falsos profetas no apelan tanto a las escrituras, sino que tienen su fuente distinta. La pregunta es: ¿por qué debería yo de escuchar el mensaje? ¿Qué mensaje es el que estoy oyendo? Porque, como dijimos hace un instante, los verdaderos maestros apelan a las escrituras. Pedro lo dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Así tenemos la palabra profética, decía Pedro, más segura, a la cual hacéis bien. ¿Qué dice? ¿Están allí conmigo? Amén. Tenemos la palabra profética, es decir, la palabra, el logos, porque en el original, en el griego, la palabra profética, allí aparece el logos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar ¿cómo? Atención. Pero los falsos maestros, hermanos, ellos hacen apelación no tanto a las escrituras, sino a las experiencias, sino a los sueños, sino a las revelaciones. Y si usted es estudioso, lléguese a la casa, porque ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, pero ahora tomando desde el versículo 15, 16, 17 hasta el 18, Pedro dice lo siguiente. Mire lo que dice. Pedro dice: porque nosotros en el día, dice, estábamos viendo la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo en el monte, y escuchamos una voz del cielo, una voz que nos dijo: este es mi Hijo amado, a Él oír. Hermano, eso no fue poca cosa lo que Pedro, Juan y Santiago tuvieron. Tuvieron una revelación de Cristo, Cristo iluminado. Y vieron a Elías y a Moisés. Hermanos, lo que vieron ellos, la visión que vieron, fue una visión espectacular. Pero ¿sabe qué dice Pedro? Nosotros, dice, no tenemos nuestro fundamento en eso que vimos. Nuestra fe y el enseñar no está en esa visión que vimos, sino que está en las sagradas escrituras. Ay, hermanos, creo que no, están dormiditos todavía. Lo que estoy tratando de decir es que Pedro tuvo una visión real, genuina, verdadera. Pero Pedro dice: nuestra predicación no se basa en eso, en nuestras visiones, no, se basa, dice, en las sagradas escrituras. Eso es lo que está diciendo ahí. Revíselo y se dará cuenta. Pero hay pastores, hermanos, que su base y su fundamento son los sueños que tuvo, la revelación que tuvo, que Dios le habló, que Dios le mostró, pero no en las sagradas escrituras. No es su fuente la palabra, y nuestra fuente debe de ser la palabra de Dios. Rápidamente, hay más enseñanzas al respecto, pero si yo sigo, no logro ver la otra parte, la característica de los lobos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué dice la escritura? Son lobos rapaces. Hermano, ¿cuál es la característica de un lobo? Bueno, él trata de llegar sigilosamente, sin que nadie se dé cuenta que es lobo. Y lo otro es, hermano, que no le importa el daño que vaya a ocasionar a las ovejas.
le interesa satisfacer y hacer lo que él quiere. Poco le interesa el daño que él puede ocasionar en la congregación. Él quiere suplir lo que él quiere. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 29. Pablo, hermanos, advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les advirtió de los lobos. Lobos que vendrían y que no perdonarían al rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 29 dice: porque yo sé, decía Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ¿qué? De vosotros lobos rapaces, que ¿qué, hermano? Poco les importará el rebaño. Ellos lo que quieren es lo de ellos. Entonces son vidas, hermanos, que lo que buscan es lo suyo, pero no el bienestar de las ovejas. Así que los falsos profetas pueden venir vestidos de ovejas, pero sin embargo hay señales claras que revelan que son lobos. ¿Por qué? Porque no buscan el bienestar de la iglesia, el cuidado de la iglesia, sino que ver su beneficio personal. Los lobos, dice este hermano, enfatizan más en el servicio y en el activismo por encima de fabricar el carácter adecuado en sus propias vidas, es decir, el carácter de Cristo. Lo que quiere es ocuparse, activismo, y hacer, y poner, quitar, y aquí, y entonces la gente lo confunde, porque entre más sirve, dice, esa vida es más espiritual. Y muchas veces no, hermano, no hay cómo decirlo, son características naturales que necesitan ser clavadas en la cruz para que dejen de ser naturales y aquello surja de la vida del Espíritu y no de la fuerza del hombre. No sé si comunico esto. Pero hay veces, hermano, la gente ya trae de manera nata el ser activista. No se puede estar quieto y necesita estar haciendo algo y a poner, quitar, llevar y hablar, y entonces todo dice: wow, qué espiritual el hermano, miren en la iglesia. Sí, pero es algo natural. No tiene su origen en la cruz de Cristo, no tiene su origen en el Señor, sino que siempre ha sido así, desde chiquito, desde chiquita ha sido así. Y ahora, por supuesto, está dentro de la iglesia. Y eso se puede confundir, lo natural con lo espiritual. Nuestro Señor, hablando de las características de los verdaderos servidores del Señor, Él hablaba, hermanos, que ellos deberían de ser vidas irreprensibles. Eso no quiere decir que sin pecado. No, hermanos. Irreprensible tiene que ver con que no ha caído en pecado de inmoralidad, algo vergonzoso, algo que la iglesia realmente pueda ser destruida. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo: si alguno anhela ser pastor, alguno anhela ser obispado, necesita estas características. Y él dijo: número 1, que sea irreprensible. Número 2, que tenga dominio propio. Aparte de eso, que existe en esa persona mansedumbre, no sea una persona buchinchera de agarrarse, de verdad. Porque, hermano, yo he visto pastores peleándose con ovejas, ¿sabía ustedes? Debe de ser humilde. Humildad debe de haber en un servidor de Dios. No debe de ser rebelde, no pendenciero, respetuoso de la autoridad. Los lobos, hermanos, son faltas de respeto y se oponen a la autoridad. Poco les importa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pedro habla de aquellos lobos que, hermanos, muestran lo que realmente hay en sus vidas. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, dice el apóstol Pedro, andan ¿cómo? Andan en concupiscencias, en inmundicias. ¿Y qué más?
desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? El señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Característica de los lobos. Otra característica de los lobos es que ellos no rinden cuentas a nadie, ni se someten a nadie. No les gusta. Hay pastores, hermanos, que no rinden cuenta. Y Dios sabe, hermanos, que desde que yo vine aquí, siempre tuve el deseo de siempre rendir cuentas. Cuentas del dinero, cuentas de mis acciones, cuentas de qué es lo que hacemos en la iglesia y por qué lo hacemos. Por eso formábamos anteriormente un grupo que yo últimamente quisiera volver a levantar, porque estamos en tiempo de restauración por lo que pasó de la pandemia. Formar un grupo, hermanos, al cual yo les rinda cuentas, que ellos tengan la confianza de cuestionarme, de preguntarme, de mostrarme mis errores. Eso se llama rendir cuentas. Hermanos, si alguien quiere saber los ingresos del dinero, hermanos, allá al final hay un libro. Y queremos volver a hacerlo como lo hacíamos antes, que al final del año poder presentar como una especie de estado de cuenta. Pero hay pastores que no le rinden cuentas, hermanos, ni le gusta rendirle cuenta a nadie. La iglesia no sabe a dónde van a dar los fondos. No sabe que, ¿verdad? No saben nada del pastor. Lo único que saben es que predica y que está ahí al frente. Pero los verdaderos pastores, ellos rinden cuenta. Y van a rendir cuenta, sobre todo, hermano, al verdadero amo de sus vidas. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, el escritor a los Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes ¿qué? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, hermanos, que los pastores, los verdaderos pastores, todos los pastores, habrán de rendirle cuentas a Dios de sus actos. Pero alguien decía: ay, hermano, eso se mira muy espiritual. Pues le cuento, también aquí en la tierra los pastores somos llamados a dar cuenta los unos con los otros. Los verdaderos pastores rinden cuentas, hermano. Le rinden cuentas al liderazgo, a los diáconos, pero también le rinden cuentas a la iglesia. Le rinden cuentas. Libro de Efesios capítulo 5, versículos del 20 al 21. Estamos hablando de dar cuentas entre los hermanos, cosa que los lobos no quieren que le sepa cuánto tiene, cuánto gana. No, hermano, eso se llama, ¿cómo le llaman? Partida secreta. Que nadie sepa cuando hago, porque cuidado, me van a medir. Dando siempre gracias a Dios, dice el versículo 20, Efesios 5:20. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. El que es lobo, hermanos, el problema es que quiere autonomía. No quiere responsabilidad. Es una persona que se apacienta a sí mismo. No busca colaboradores, no busca, hermanos, que alguien le supervise. Yo tengo quien me supervisa, hermanos. Por cierto, está por venir. Primero Dios que venga. Pero también, hermanos, yo le he dicho a la iglesia: iglesia, usted puede supervisar a su pastor y pedirle cuentas con toda libertad. Lo otro, hermano, los lobos tienen hambre de poder. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 29, nuevamente Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Hermano, los lobos desprecian a quienes les desafían, a quienes les piden cuenta, no les gusta.
¿Por qué? Porque su verdadera naturaleza es la carnicería. No le importa dejar heridos, hermanos. Cuando llega el pastor y mira las ovejas, mira chorros de sangre. ¿Por qué? Porque allí hubieron ovejas heridas, lastimadas. El lobo poco le importa eso. Finalmente, hermanos, porque ya el tiempo me ganó. ¿Cómo puedo yo conocer a los que son falsos profetas? ¿Cómo puedo yo saber quiénes son lobos? Creo que el versículo Mateo capítulo 7, versículo 16 es la clave. Jesús dijo en el versículo 16: por sus frutos los vas a conocer. Y alguien se diría: hermano, quiere decir que si tiene más miembros en la iglesia es un buen pastor, que si tiene cientos en su iglesia ese es un verdadero pastor porque tiene fruto, hermano. El problema es que la iglesia mide los frutos solamente de esa forma. No sé si me comprenden. Interpretan mal lo que son los frutos, hermano. ¿De qué frutos nos está hablando del Señor? Nos está hablando, hermanos, de que los verdaderos siervos del Señor, los que no son lobos, los frutos del Espíritu Santo son evidentes en esa vida. ¿Cuáles frutos? Y discúlpenme en unos minutos más, con esto termino. Le prometo que este es el último texto que veo con usted. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. No tiene que ver con la cantidad de iglesias, de hermanos. No, hermanos. Ese, por supuesto, forma parte del fruto. No lo puedo negar. Pero si esos frutos no tienen origen en Cristo, sino que esa cantidad de personas que están allí, sus intereses son materialistas, sus intereses solamente es prosperidad, bendición, sentirse bien. Realmente su interés no es Cristo, sino Él, la persona. Entonces, hermano, tal fruto, aunque se mira abundante el fruto, pero ese fruto no le es agradable al Señor. ¿Qué fruto? Vea lo que dijo Pablo: mas el fruto del Espíritu, ¿qué, hermano? Eso es algo que usted debe de ver en el pastor. Si hay alguito, si hay alguna pizquita de amor en ese pastor, si refleja, hermanos, el gozo de Cristo, paz, si hay en esa vida paciencia, si hay en esa vida bondad, benignidad, si hay fe en esa persona, si el pastor es humilde, hermano, si hay mansedumbre en el pastor, si es un pastor que en medio de la prueba, en medio de la presión, la cuerda todavía se mantiene en su mismo lugar, tiene templanza. ¿Sabe qué es la templanza? La templanza es lo que viene a hacer Dani todos los domingos. Agarra la guitarra y comienza din, din. Y si esa cuerda hablara, si esa cuerda se expresara, le dijera a Dani: ya no, hasta aquí, ya sueno bien. Templanza es que en medio de la prueba no te revientas, no explotas. ¿Cómo es ese pastor? ¿Logras ver en él mansedumbre? Entonces, hermanos, probablemente ese sea un pastor conforme al deseo de Dios, o por lo menos está en proceso de ser formado al carácter de Cristo. Les invito, si nos ponemos de pie, por favor. Este mensaje quizás no fue para la iglesia,
Este es para los pastores, para los líderes. Pero tú, amada iglesia del Señor, toma esta enseñanza como para poder discernir quiénes son tus pastores. Que te sirva como enseñanza, como una instrucción. Tal vez no fue directamente para ti porque no te dedicas a predicar el evangelio, no te dedicas a enseñar las escrituras a un grupo. No, hermanos. Pero con todo y eso, si tú formas parte de la iglesia, en esta hora puedes tú conocer los elementos que debiera de tener un pastor que no es falso, un maestro que no es falso, un profeta que no es falso, alguien que no es lobo, sino que es un servidor de Dios. Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Como queriendo decir, no pretendo que yo ya lo alcancé todo, no pretendo ser el pastor que estoy al mismo nivel que Cristo, no lo pretendo, decía el apóstol Pablo. Como queriendo decir, todavía tengo mis ineficiencias, todavía tengo mis faltas. Pero una cosa sí hago, decía el apóstol Pablo: olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, el cual está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso podríamos decir, hermanos, que aunque no somos lo que debiéramos, pero amamos al Señor. Amén. Y le pedimos que Él termine de hacer la obra que Él empezó en nuestras vidas. Amén, 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 amén. Padre amado, te agradecemos por la enseñanza de tu palabra en esta hora. Tú nos creaste, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Tú nos has creado, Señor, con el propósito de que en nuestras vidas tú seas el exaltado, glorificado, visto entre las naciones. Y para eso, Señor, has levantado a servidores, a los dones de Cristo. Esos dones que fueron creados por ti para llevar a cabo un propósito. Y es preparar a tu iglesia para su ministerio. Para eso levantaste a pastores, a maestros, a profetas, a evangelistas, a fin de preparar al cuerpo de Cristo, para que ese cuerpo te honre, te glorifique, te exalte, sí, Señor. Padre, te pedimos que nos libres a cada uno de nosotros, sobre todo los servidores tuyos. Ayúdanos, Señor, a no ser falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Si en algún momento, Señor, existiera una falla, envía el espíritu de arrepentimiento, Señor, a fin de que seamos los siervos y las siervas que son conforme a tu santo corazón. Pero a tu iglesia, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia, que no puedan comer cualquier pasto, que no puedan comer cualquier cosa, sino que tú les hagas una iglesia docta, una iglesia, Señor, conocedora, que discierne, que diferencia entre lo uno y lo otro, y que reconoce quién es su pastor, el que dio su vida por ella, el que murió por ella en la cruz del Calvario. Que tu iglesia tenga ojos para ver, Señor, al pastor de pastores, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.